Hola, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Estamos en el sábado de la quinta semana de Cuaresma. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro. Creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La situación política en Israel era bastante inestable, y en el Evangelio que escuchamos hoy describe esa complejidad política que vivía Israel. Y el milagro de la resurrección de Lázaro había causado un gran impacto en muchos, y las autoridades no podían permitir eso. Temían que el número de seguidores de Jesús siguiera en aumento. Nos dice el Evangelio que convocaron al Sanedrín, que estaba compuesto por fariseos y saduceos. De estos dos grupos, los fariseos no estaban interesados ni en quién gobernara, ni siquiera les interesaba la política. Su único interés era que le dejasen vivir la ley al detalle, como les gustaba a ellos. Vivir la ley en el más mínimo detalle. Y lo demás para ellos no importaba. Del otro lado estaban los saduceos, que esto sí que les interesaba la política. Pero les interesaba la política porque eran ricos y querían que no se les tocara su riqueza. Contrario a los fariseos, para los saduceos, la política sí era bien importante. A los fariseos les interesaba su ley y a los saduceos su dinero. Ahora, los saduceos, que eran los que les interesaba la política y los que tenían el poder, tenían miedo. ¿Miedo a qué? Que Jesús provocara, decían ellos, una revuelta. Y aunque los romanos eran muy tolerables en todos los sentidos, tenían miedo de que si se producía una revuelta pública provocada por Jesús, según ellos, ellos iban a ser castigados y por lo tanto iban a perder su poder y su dinero iba a estar en peligro. Esta era lo único que les interesaba de Jesús. Si nos damos cuenta y leemos el Evangelio con detalle, ellos no preguntan siquiera: ¿es Jesús bueno? ¿Está haciendo el bien? ¿Está haciendo el mal? A ellos lo único que les interesaba era su posición. Entre ellos había uno, Caifás, que había sido, que era el sacerdote. Es un claro ejemplo de que Dios puede utilizar a quien quiera para hablar su palabra y enviar su mensaje. Él dice: conviene que Jesús muera que tener problemas con los romanos. ¡Qué profecía! ¡Qué profecía la de Caifás! Aunque no sabía la profundidad de sus palabras, Jesús iba a dar la vida por el mundo entero. Jesús no era solo un hombre que iba a dar la vida. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Dios, el que se iba a subir a la cruz para dar la vida por ti y por mí. Él es el Redentor porque es Dios. No es solo un hombre, es Dios. De la cruz de Cristo, mis hermanos y hermanas, depende la vida. De la cruz de Cristo depende la salvación de toda la humanidad.
pasada, presente y futura. Y Caifás dijo esta profecía sin saber la profundidad de sus palabras. El mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, nos dice 1 Corintios 1:18. En estos días, en este sábado de la 5ª semana de Cuaresma, ya mañana es Domingo de Ramos, tenemos que contemplar la cruz. Dios se subió a la cruz y de ahí fluye el poder que me redime, que me salva, que me santifica. Por lo tanto, la cruz tiene que enamorarme, me tiene que atraer y tengo que amarla no solo porque me santifica, sino también, si es que tenemos, y espero y los invito a que le pidamos al Señor la gracia de ser santos. Si yo tengo esas aspiraciones, si yo quiero tener esas aspiraciones, si yo quiero acrecentar en mí esas aspiraciones, tengo que amar la cruz. Tengo que amar, por supuesto, la cruz personal, la que es mía. Porque esa cruz, a medida que la acepto, me hace partícipe del misterio de la cruz de Cristo. Estamos tan llenos de egoísmo y de orgullo. El orgullo está tan enraizado en nuestras vidas, el egoísmo. Y Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones. Dios en su infinita misericordia, porque es por pura misericordia, sabe que nuestras cruces son necesarias, porque sabe que por medio de nuestras cruces el Señor nos purifica. Por eso cuando nosotros suframos, cuando nos sentamos afligidos, no debemos desesperar. Si estamos en gracia, más bien entender interiormente, pedirle al Señor la luz para que nosotros podamos entender que todo eso que Dios permite es porque nos quiere santificar, es porque me quiere santificar, es porque ha aceptado mi ofrenda, la ofrenda de mi vida. Ha aceptado la petición que yo tengo de ser santo. Hoy estamos en una sociedad, en un mundo en el que hay muchos que no quieren la iglesia, que dicen hay que modernizar la iglesia. Qué duro es esto. Dios se subió a la cruz. A muchos no nos gusta escuchar la palabra sufrimiento. No la enseñamos, no les enseñamos a nuestros hijos. Queremos proteger a nuestros hijos hasta de la picada de los mosquitos. No les queremos enseñar a nuestros hijos que el sufrimiento es parte de la vida. Y claro, el sufrimiento en sí mismo es malo y no es agradable. Pero Jesús aceptó el sufrimiento en toda su plenitud y nos lo ofrece porque sabe, como repito, que es el camino para nuestra propia santificación. Fue por el pecado original que el sufrimiento entró a nuestras vidas. Pero eso, por supuesto, no era el plan de Dios. Ese no era el plan que Dios tenía para nuestros primeros padres, pero por el pecado el sufrimiento entró a la vida. Por eso cuando Cristo se subió a la cruz, lo transformó todo. Cuando Él tomó sobre sus espaldas nuestros pecados, también aceptó las consecuencias. Las consecuencias son el sufrimiento y la muerte. Y ese abrazar el sufrimiento, de Cristo, se convirtió en el instrumento de nuestra salvación. Por eso incluso cualquier enfermedad, las calamidades, como las que estamos viviendo, como las que el mundo está sufriendo, el mundo está sangrando, el mundo tiene miedo, puede ser también un medio
para que nuestras almas sean santificadas, para que yo deje mi soberbia, para que yo deje mi orgullo. Pero todo depende del amor, porque fue por amor que Cristo transformó la cruz. La cruz, que era un signo, un símbolo de tortura y de humillación, se convirtió, porque Cristo se subió a ella con amor, en el mayor signo para glorificar a Dios. Es por eso que en medio del dolor, de las angustias, nosotros los cristianos estamos llamados a estar serenos y felices. Pero todo depende del amor. Y el amor nace de la contemplación. Pregúntate, ¿cuánto tiempo yo dedico a la oración asidua, sincera, de corazón a corazón? Dialogo con Jesús. Rezo el rosario. ¿Cuántas son mis devociones? ¿Cuáles son mis devociones? Abre tu corazón. En estos días que se avecinan, en estos días santos, abre tu corazón, reza, contémplalo, para que entendamos el misterio del sufrimiento, para que entendamos el misterio de la cruz. Él no quiere que suframos, por supuesto, pero lo permite en muchas ocasiones para nuestra santificación. Cristo es Dios y dio su vida por nosotros. Imitémoslo y prediquémoslo con nuestra vida. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.